Muy bien, parece que todo está bien. Muy buenas noches a todos. Esta es la charla del domingo. Primero, quiero agradecerles a todos por sumarse a esta semana de fisioterapia en casa. Para nosotros ha sido una gran oportunidad de poder compartir conocimientos. Nos ha permitido unirnos más como profesionales. Y quiero agradecer en particular a todos los que se han sumado, a Pablo Policastro, a Nico Maragaño, Lucas Mamut, David García, Romualdo Ordóñez, Andrés Núñez y también a Mauricio González, que se va a sumar mañana con una charla nueva. Entonces, muy agradecidos y felices de haber tenido esta acogida, pensando siempre en mejorar como profesionales. Bueno, yo voy a hablar acerca de los criterios diagnósticos en trastornos temporomandibulares. Me presento, yo soy Miguel Norabuena Robles, soy cirujano dentista, también soy terapeuta físico y he sido calibrado en los criterios diagnósticos para investigación en trastornos temporomandibulares. Entonces, lo que vamos a intentar hoy día es entender un poco cómo es la evaluación y el posible diagnóstico en trastornos temporomandibulares. Para empezar, ¿qué sabemos sobre el dolor orofacial y los trastornos temporomandibulares? ¿Por qué es importante primero definirnos hacia qué eh, condición clínica nos encontramos? Podemos preguntarnos si esto pertenece a la oclusión dental, esto está relacionado con la parte dentaria, tiene una significancia clínica la oclusión dental, la pérdida dentaria, la ausencia o la existencia de dientes condiciona las características clínicas de las personas con trastornos temporomandibulares, o es que estamos inmersos en un problema musculoesquelético. ¿Cuál es nuestra categoría? ¿Y esto a qué nos podría llevar? Quizás a un diagnóstico erróneo o tal vez a un sobrediagnóstico. Es importante que nosotros como clínicos sepamos clasificar a las personas y también en esa misma clasificación saber si esta persona es para nosotros como clínicos o necesitamos derivarlo a otro profesional. Y vamos a ir viendo por qué estas condiciones clínicas van a ir tomando una característica eh, sintomatológica a diferentes situaciones. Por decir, en este examen, o en este estudio, perdón, que se hizo ya hace un buen tiempo, el 2009, se dice que el ajuste oclusal no previene ni trata los trastornos temporomandibulares. ¿Qué quiere decir los ajustes oclusales? Los ajustes oclusales son aquellos desgastes que se hacen en los dientes cuando a una persona se le pide que cierre la boca. Esos primeros contactos que se generan no están relacionados con los trastornos temporomandibulares. No son ni causa ni son consecuencia. ¿Qué más? Cuando vemos nosotros las relaciones estructurales o la biomecánica misma y tratamos de hacer causa-efecto entendiendo que hay más correlaciones y que correlación no significa causa-efecto, damos diagnósticos o damos tratamientos a situaciones que no corresponden clínicamente. En este estudio de Manfredini del 2017, él nos dice, si ustedes pueden observar en la imagen derecha donde dice clase 1, normalmente esa es la mordida de una persona, la común. La mayoría de la población tiene esa mordida, donde el maxilar superior y la mandíbula tienen una relación. Eso se conoce como una clase 1. Una clase 2 es cuando la mandíbula está hacia posterior, hacia atrás, una retronata. Entonces una clase 2 y la clase 3 es cuando la mandíbula se encuentra hacia adelante. En este estudio, Manfredini nos dice que no hay ninguna relación entre las clases esqueletales de Anger y, y la simetría con la relación de los trastornos temporomandibulares. Otra vez, la estructura
las condiciones estructurales no están relacionados con los trastornos temporomandibulares. Y esto lleva también a pensar, cuando hemos escuchado por ahí que el pie plano, que la movilización o la movilización del sacro o la pelvis en cierta posición generan trastornos temporomandibulares. No existe una relación o una causalidad directa entre estos factores. Y observamos en esta imagen dos características clínicas diferentes. Una persona, mujer, con todos los dientes, joven y que presenta sintomatología. Y al otro lado vemos una persona adulta mayor, sin dientes y sonriendo, sin sintomatología. Entonces otra vez nos llevamos a replantear, ¿realmente la estructura tiene tanta importancia en los trastornos temporomandibulares, en el desencadenamiento, la perpetuación de los síntomas? ¿Y qué nos dice otra vez Manfredini? Fin de una era. ¿Realmente es el fin de una era? Dice que esta asociación entre oclusión dental y trastornos temporomandibulares es clínicamente irrelevante. Entonces, desde ese punto de vista, la oclusión no juega un papel tan importante en los trastornos temporomandibulares. Solo las interferencias se asocian con los trastornos temporomandibulares. ¿Y esto qué quiere decir? Estos primeros contactos que se dan cuando uno muerde, cuando hace una mordida, pueden estar relacionados con los trastornos temporomandibulares, pero lo que no se sabe si es la causa o es el resultado de los trastornos temporomandibulares. Además, Manfredini nos dice que hay que abandonar este viejo paradigma natológico buscado entre la biomecánica y la oclusión dental como causa para los trastornos temporomandibulares. Y entonces, ¿qué es importante observar en las personas? ¿Qué es importante que nosotros como clínicos evaluemos en las personas? Tenemos que tener en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad, en un contexto, que somos parte de una sociedad. Entonces, hay factores ambientales como los factores físicos en el caso de un traumatismo, una exodoncia por mucho tiempo, un tratamiento odontológico. También está relacionado con la cultura. ¿Cuál es la forma en la que vive una persona dentro de una sociedad? ¿Cuál es el conocimiento que tiene acerca de una condición? El nivel cognitivo o la educación es un factor de riesgo también para generar estas condiciones clínicas. ¿Por qué? Porque las creencias, los pensamientos negativos que tienen las personas van a influir en el resultado del tratamiento. También están los estilos de vida, las personas sedentarias. Romaldo hablaba Andrés hablaba acerca de la alimentación. ¿Cuánta importancia tiene la alimentación? Nosotros somos el reflejo de lo que comemos. Entonces, los estilos de vida son importantes, el sedentarismo, el fumar. Las personas que fuman tienen mayor sensibilidad al dolor. Luego también están los factores demográficos, ¿no? Como la edad, el sexo. Y acá hay una pregunta importante. Según los estudios, hay una prevalencia de que las mujeres tienen mayor incidencia de trastornos temporomandibulares. En algunos estudios se dice de 3 a 9, de 1 a 3, pero los estudios más elaborados nos dicen que son de 1.3, que es una diferencia mínima, pero igual sigue siendo una prevalencia mayor en las mujeres. Y entonces, ¿por qué las mujeres tienen mayor síntomas o signos de trastornos temporomandibulares y dolor orofacial? ¿Acaso las mujeres hablan más? ¿Tienen ATM más débil? ¿Tienen más asimetría? ¿Tienen mayor pérdida dentaria? Y en especial, si hablamos de edad, las personas que tienen mayor síntomas y signos de trastornos temporomandibulares están entre 20 y 40 años. ¿Acaso en esa edad se pierden muchos dientes? Las personas son muy asimétricas, muy débiles. Entonces, hay que investigar por qué estas personas tienen sintomatología. También están las variables clínicas como las comorbilidades. Generalmente las personas con trastornos temporomandibulares están asociados o tienen las características clínicas de las personas con fibromialgia, con colon irritable, con dolor regional complejo. Entonces, estas personas van a ser muy susceptibles a los exámenes de presión. Y también cuáles son esos síntomas
de dolor orofacial, cómo representan estas características clínicas en las personas. Y otro tema importantísimo es el sueño, la calidad del sueño. Romualdo hablaba acerca de eso el viernes, cómo el sueño tiene una importancia en el dolor crónico. ¿Y por qué? ¿Por qué el sueño es tan importante? Porque el sueño está asociado a enfermedades metabólicas como la diabetes, está asociada a hipertensión arterial. Entonces, y estas personas que duermen muy poco o que el sueño no es reparador, tienen mayor sensibilidad a dolor. Y también están las variables psicológicas, los síntomas depresivos, los síntomas somáticos. El síntoma somático es un factor predictor tanto para el desarrollo de estas conductas o para la proyección hacia el tratamiento. Las personas que tienen mayor síntomas somáticos, probablemente el tratamiento sea aún más largo, que se demore mucho más. Y también están otros conceptos como los ansiosos, las conductas negativas, estos pensamientos negativos que generalmente son dados por nosotros. A veces el profesional de salud que intenta ser empático con las personas, les da orientaciones o explicaciones clínicas a conductas que no se relacionan. Yo tengo, y yo escucho mucho en mi práctica clínica, cuando vienen y me dicen, ¿sabe qué? Yo tengo dolor porque tengo una pérdida de la pieza dentaria tal, porque hace mucho tiempo perdí muchos dientes, porque tengo el cóndilo fuera de su lugar, porque tengo el músculo muy contracturado. Entonces, todas estas conductas negativas, estos nocebos que han sido generados por las personas, por los clínicos en especial, van a generar conductas y estas conductas en el tratamiento, en el pronóstico del tratamiento, tienen una influencia clínica. Y también está relacionado con la genética. Qué importante es la genética en estos aspectos para el desencadenante de sintomatologías. El gen transportador catecol o metiltransferasa es sensible al estrógeno. Entonces aquí podemos explicar un poco por qué las mujeres tienen mayor sintomatología que los varones. Y otra forma también de explicar por qué las mujeres reportan mayor síntomas es que generalmente las mujeres consultan más a servicios de salud, no tanto el varón. Quizás la resiliencia de las mujeres es menor al de los varones. Y aquí hay que ver la historia natural de las personas, perdón, la historia social de las personas. También está el B2, beta 2 AR y 5HT, que están relacionados al estrés. ¿Y el estrés por qué es importante? El estrés es importante porque va a ser un desencadenante de estos factores y van a alterar el procesamiento del dolor, tanto en la liberación de neurotransmisores o actividad de ciertas áreas del cerebro. Entonces, la interacción de todos estos factores son los que van a generar una conducta. Entonces, la interacción de estos factores nos genera una conducta. En este estudio podemos observar que las personas, cuando acuden a consulta, la queja de dolor representa un 16% y otras quejas representan el 80%. Esto demuestra que los síntomas y signos de las personas son muy comunes. Casi el 60% o el 70% va a tener un signo o un síntoma clínico de trastornos temporomandibulares en el transcurso de su vida. ¿Esto qué quiere decir? Sonidos, clics, trabamiento, dolor mismo. Entonces, a lo largo de su vida van a tener un porcentaje grande de la población, pero entre el 5 y el 12% de la población, de esta población, es la que requiere realmente tratamiento. Y generalmente no vienen con conductas muy positivas en cuanto a esta condición que les está tomando vivir. Y cuando hablamos de la conducta clínica de las personas, vemos que el 60% tiene dolor o consulta por dolor mixto. Entonces, este comportamiento nos hace un poco difícil llegar a un diagnóstico certero.
Aquí entonces vamos demostrando que los diagnósticos no están tanto entre blanco y negro, sino estamos más en grises. En este estudio se observa de que de 189.967 adultos agrupados durante 6 años, el dolor comórbido, es decir, sin trastornos temporomandibulares, era extremadamente común. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de los trastornos temporomandibulares presentaban, además de dolor en la articulación temporomandibular, cefalea, migraña, dolor de cuello, dolor en las articulaciones y dolor lumbar. Entonces, esta condición clínica hace que las personas con dolor crónico persistente tengan un comportamiento diferente a las demás categorías y solo el 17% informa de dolor aislado en la cara y la mandíbula. Esto es importante para tener en cuenta. Sandro Pala nos dice que un sistema biológico o en un sistema biológico un solo factor nunca puede conducir a una enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Que la asociación de varios factores que confluyen en un individuo determinado, en un contexto determinado y en un tiempo determinado, estos factores van a influir y el organismo tiene la capacidad de adaptación. Esta capacidad de adaptación va a depender de cómo la persona se desarrolla durante toda su vida. Cuando esta adaptación es vulnerada, se dan los signos clínicos, los cambios clínicos. Entonces, cuando nosotros observamos a las personas con dolor, tenemos que ver qué factores han generado o han roto esta adaptación y nosotros poder identificar si es que es posible y dar una solución a eso. No trabajar tanto los signos clínicos o los signos clínicos, síntomas clínicos y signos, sino a estos factores que están desencadenando esta condición. Y para resumir, Mesa nos dice que con el desarrollo de la neurociencia, la comprensión de la biomecánica articular, los mecanismos de modulación del dolor, los trastornos autoinmunes y la genética, ha cambiado la concepción de la etiología del dolor, de los trastornos temporomandibulares. Y pongo etiología entre comillas porque no se sabe. Nosotros podríamos hablar mejor de factores. Y aquí Hawkinson hace una clasificación muy interesante en la cual nos dice que hay factores predisponentes, factores desencadenantes y factores perpetuantes. ¿Qué quiere decir? Que hay factores como una asimetría o un factor genético, una pérdida dentaria, pueden estar categorizados dentro de un factor predeterminante. Y un factor desencadenante podría ser un traumatismo directo, el estrés, un incremento de estrés en la cual una persona no puede sobrellevar esta conducta, un tratamiento odontológico durante mucho tiempo, entonces van a desencadenar síntomas clínicos. Y el factor perpetuante, que es lo más importante en la cual nosotros deberíamos centrar nuestra exploración clínica y nuestro acto clínico, son esos factores que van a perpetuar los síntomas. ¿Y cuáles son? La ansiedad, la depresión, la somatización, la historia de la persona. Entonces aquí vamos a ver otra vez que probablemente el tejido como fuente única de información no es tan adecuado. Entonces hacer una correlación o una causa-efecto tomando en cuenta una estructura en particular quizás no nos está llevando a un camino adecuado. Y Butler nos dice que hay factores biológicos, conductuales, emocionales y sociales que van a ser importantes en la perenización de los síntomas. Cuando nosotros tenemos a una persona en nuestra consulta, generalmente hacemos este tipo de procedimiento, ¿no? Hacemos una historia clínica, hacemos la historia del dolor, luego hacemos una evaluación clínica y damos un diagnóstico. Bueno, esto es un error. Desde el punto de vista, ¿por qué? Porque entender algo tan complejo, multifactorial, multidimensional, no puede ser resumido en 3 mecanismos o 3 acciones que los clínicos realizamos. ¿Qué es lo que se propone? Que cuando llega un consultante hay que investigar la historia personal en un contexto y un tiempo determinado. Y me voy a detener aquí mucho, ¿por qué? Porque quizás lo que hagamos aquí va a depender el éxito o el fracaso de nuestro tratamiento.
Porque si nosotros no investigamos a las personas en un enfoque biopsicosocial, en la cual la persona tiene una historia de vida, los abusos infantiles, la ausencia del padre, las carencias económicas, las enfermedades, el antecedente de enfermedades, las comorbilidades, son factores importantes en el desencadenante de estas condiciones. Y además, ¿por qué importa esta historia personal? ¿Por qué importa hacer esta entrevista? Porque si nosotros generamos una alianza terapéutica, hacemos una escucha activa, generamos un compromiso con estas personas, ya desde aquí empezamos a tener el tratamiento, sin necesidad de investigar en el tejido, generalmente en las personas con dolor persistente. ¿Por qué es importante que nosotros aquí tengamos mayor insistencia? ¿Por qué? Porque si nosotros no quitamos creencias negativas o conceptos erróneos de estas personas, lo que hagamos después no va a ser significativo. Adrian Lu decía que las personas necesitan saber acerca de su condición y los clínicos somos los que negamos esa información. ¿Por qué? Porque pensamos y subestimamos a las personas porque como si no nos van a entender. Y el problema no es el mensaje, el problema es el mensajero. Nosotros tenemos que saber que el nivel cultural de las personas son diferentes. Y mi lenguaje tiene que ir orientado a esa persona. Si yo tengo una persona muy educada, probablemente me va a entender expresiones muy técnicas, muy relacionadas a la medicina. Pero si tengo una persona que no tiene un nivel cultural adecuado, probablemente no me entienda nada. Entonces, para eso tengo que utilizar metáforas, tengo que utilizar otras formas de entendimiento, porque si el mensaje en esta etapa no llega a la persona, de nada sirve hacer lo que viene. Una vez que nosotros hacemos una historia personal, generamos una hipótesis de diagnóstico. Esta hipótesis de diagnóstico en la evaluación clínica va a tener dos caminos. Una, que va a confirmar la hipótesis diagnóstica. Entonces nosotros confirmamos a través de la evaluación clínica esta hipótesis diagnóstica y nos preguntamos, ¿esta confirmación de hipótesis explica los síntomas de la persona? ¿Explica los síntomas del consultante? Hacemos un razonamiento clínico y si la respuesta es correcta, entonces nos centramos en el pronóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico, aún teniendo las mejores herramientas, no son muy válidas, no son muy confiables. No vamos a saber con exactitud cuál es el tejido que está causando o cuál es el tejido que está mandando la información. Hay que entender que el tejido cura, pero el cerebro recuerda. Entonces, centrarnos en el pronóstico, generar una alianza terapéutica, incluir a la persona dentro de su tratamiento es lo más adecuado. Recuerden que nosotros somos gestores de estrategias, nosotros ayudamos a las personas para que tengan la recuperación. Y si este diagnóstico de hipótesis no es confirmada, entonces hacemos una evaluación adicional, probablemente necesitemos estudios auxiliares o, en su defecto, hacemos una derivación del especialista. ¿Por qué? Porque no entra dentro de nuestras competencias. Y cuando hablamos del dolor persistente, siempre nos han dicho que el dolor persistente es aquel dolor que dura más de 3 meses. Bueno, no necesariamente es eso. El dolor persistente está relacionado más con cambios cognitivos, conductuales y de discapacidad emocional. Es verdad que cuando uno tiene una lesión, un daño, el tejido va a mandar una información, una nocicepción. Pero el organismo tiene la capacidad de curación. Entonces, en esta etapa nosotros acompañamos a la persona haciéndole autogestión, movimiento, estrategias que ya conocemos, y esas personas van a mejorar, van a tener un resultado satisfactorio. Pero las personas que tienen dolor persistente, inclusive en ausencia de estímulos nociceptivos, generalmente van a tener dolor centralizado.
Digo generalmente porque no todas las personas con dolor persistente van a tener dolor centralizado. Y el dolor centralizado se caracteriza por hiperalgesia, por alaudinia, por cambios en el estado de ánimo, se vuelven más irritantes. Y otra característica es que consumen medicamentos. Son personas que generalmente están medicados con lírica, con gabapentina, y que en esta etapa no va a ser muy satisfactoria, no va a ser efectiva en el tratamiento. Y son estas personas que han consultado diferentes profesionales, han ido de un lado a otro y las respuestas que les han dado han sido múltiples. Vienen con ansiedad, con somatización, con catastrofismo. En un estudio ópera, que es un estudio prospectivo en la cual se pone a personas sin condiciones clínicas y en el tiempo se va evaluando cuáles son los factores que van a desarrollar cambios clínicos, se caracteriza a tres tipos de poblaciones que van a tener estas características clínicas. Baja sensibilidad, experimental al dolor y angustia psicológica. Estos son los pacientes probablemente que tengan dolor nociceptivo, que su curso va a ser muy bueno. Luego hay otro grupo de personas que tienen mayor sensibilidad al dolor, pero no tienen ninguna angustia. Entonces, estas personas también van a tener un curso adecuado. Pero la mayoría de personas que consultan, o al menos en mi experiencia clínica, en mi consulta diaria, la mayoría de personas son las que tienen mayor sensibilidad al dolor y angustia psicológica, y en la cual se demuestra que las estrategias de tratamiento convencionales no van a ser muy adecuadas. Entonces, sabiendo que hacer un diagnóstico es muy complejo, muy difícil, e inclusive hay mucha incertidumbre, tenemos unos criterios diagnósticos para la investigación de los trastornos temporomandibulares. Y estos criterios son un sistema estandarizado que puede ser usado para la exploración, diagnóstico y clasificación de los subtipos más comunes de trastornos temporomandibulares. Bueno, esto es muy, como podría decir, muy, se me fue la palabra, pero un comportamiento muy alto, ¿no? O sea, poder nosotros como clínicos, sabiendo que estos comportamientos son multifactoriales, multidimensionales, poder clasificar a los subtipos de trastornos temporomandibulares. Resulta muy difícil hacer eso. Es muy ambicioso esta definición que toman estos criterios diagnósticos para la investigación. En la práctica clínica a veces no se puede llegar a un diagnóstico certero. Pero sí hay algo que tiene mucha validez, ¿no? Este eje 1 muestra ser confiable y válido a la sensibilidad mayor a 0.86 y especificidad mayor a 0.98. Entonces, el eje 1, ¿de qué está compuesto? Primero, hay una localización del dolor a los 30 días. Nosotros preguntamos a las personas acerca de esta condición de dolor en estos últimos 30 días. Y le pedimos a las personas que con sus manos nos digan en qué parte del cuerpo les duele. Ya sabemos que las personas con dolor temporomandibular o trastornos temporomandibulares van a tener dolor comórbido. Entonces, esto es un indicativo para ver cómo va a ser el pronóstico de estas personas. Otra característica clínica de los trastornos temporomandibulares es que están asociados a cefalea. Entonces les preguntamos a las personas, ¿dónde ha sido localizado esta cefalea en estos últimos 30 días? Si las personas nos representan que es en el temporal, probablemente tenga una conducta por trastornos temporomandibulares. Entonces trataremos de reproducir sus síntomas e investigar si es que cambia la conducta de estas personas. En otro aspecto que vamos a evaluar es la apertura mandibular. Y vamos a tener tres evaluaciones. Una apertura sin dolor, y nosotros medimos, registramos. Luego vamos a tener otra apertura máxima no asistida, que quiere decir donde los síntomas se presentan, generalmente el dolor. Y otra examinación que va a ser la apertura máxima asistida, que quiere decir que yo hago una sobrepresión. Entonces, categorizo a las personas y mido cuánto de apertura bucal tiene, porque luego que yo haga una estrategia, voy a comprobar si mi actuación en ese momento mejoró esta condición clínica. Al mismo tiempo evalúo movimientos laterales y protusivos. Los movimientos laterales van a ir hacia la derecha, hacia la izquierda, y los protusivos donde la mandíbula va hacia adelante.
Luego agarro la parte de la articulación y evalúo los ruidos articulares. Al evaluar los ruidos articulares le pido apertura bucal a las personas, palpo y le pregunto a la persona si sintió o no sintió el ruido articular, o escuchó, o lo palpó. Luego le pregunto si le duele o no le duele. Entonces, yo confirmo, si yo sentí, también lo anoto. Entonces, esto me está dando una característica de acuerdo a los síntomas de la persona. Luego evalúo o pregunto si ha habido un bloqueo articular o en su defecto si la persona vino con bloqueo articular. Y la última parte de este eje 1 es la evaluación del dolor muscular y articulación y articular a la palpación. Para esto nosotros vamos a evaluar ciertos grupos musculares. Vamos a evaluar el temporal en sus 3 fascículos, el macetero también. Luego vamos a evaluar la región mandibular posterior, el área del pterigoideo lateral. Entonces, todos estos músculos van a ser evaluados, pero la característica de esta evaluación es que nosotros, al hacer la palpación, tenemos que calibrar nuestros dedos. Y hacer la calibración, por decir, para los músculos grandes, vamos a requerir 1 kilogramo. Y para las estructuras como el polo lateral o el polo lateral, vamos a utilizar medio kilogramo. Entonces, antes de hacer esta evaluación clínica, nosotros tenemos que calibrar nuestros dedos. Y cuando hablamos de los síntomas psicológicos, vamos a hablar acerca de los síntomas orofaciales, por decir, dolor de cabeza en la cara, vamos a utilizar la escala gradual del dolor, la catastrofización, síntomas orofaciales con la función mandibular, esta de apertura, de cierre, los zumbidos con el inventario de zumbido. También cuando evaluamos los síntomas en otras partes del cuerpo, ya hemos dicho que los pacientes con trastornos temporomandibulares se comportan también como las personas con fibromialgia o colon irritable. Hacemos la evaluación con la escala gradual del dolor. Luego hacemos una evaluación psicosocial. Utilizamos para el estrés el PHQ estrés, la ansiedad el GAT-7, la depresión el PHQ-9, la somatización el PHQ-15. Entonces, las personas que tienen alto puntaje en estos factores psicosociales ya nos están indicando qué tipo de estrategia o qué tipo de comportamiento tienen. Generalmente las personas con altos índices de discapacidad están asociados a dolor centralizado. Entonces, estas encuestas nos ayudan a categorizar a las personas. Pero existe la pregunta, y se las hago. ¿Un mejor diagnóstico en el eje 1 o una mejor evaluación del eje 2 guían mejor las decisiones de tratamiento? Bueno, en mi experiencia clínica yo creo que, y también hay estudios que lo reportan, que el eje 1 no necesariamente está correlacionado con el eje 2. Las personas pueden tener sensibilidad a la palpación en ciertos músculos, pero los factores psicosociales están bajos o la discapacidad es nula. Entonces, creo que entender mejor el comportamiento psicosocial de las personas nos va a llevar a tener una decisión adecuada en el tratamiento. Y otra pregunta, ¿existe la necesidad del eje 2, eje 3? Bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la genética, la neurobiología no están evaluados en estos 2 ejes. Ya hay investigadores que están trabajando en este componente para poder entender este complejo sistema o esta compleja categoría. Y entonces, para ir terminando, algunas veces todo lo que necesitas es una nueva perspectiva. Dejar de pensar un poco en los tejidos, dejar de pensar en la estructura como si fuera la causa primordial de los trastornos temporomandibulares, o centrarnos o darle toda la responsabilidad a un tejido particular o especial de como factor desencadenante de todas estas condiciones, no nos va a ayudar mucho. Hay que pensar más en esta persona, en la genética, el procesamiento del sistema nervioso central, el contexto, la biología misma. Entonces, el sistema inmune, todos esos factores nos van a determinar una característica clínica. Y como conclusiones, los trastornos temporomandibulares se desarrollan a un ritmo desproporcionadamente alto en personas con salud relativamente pobre. Y eso lo hemos notado, ya sea en forma de enfermedad comórbida u otras condiciones de dolor, asociados generalmente a mala calidad de sueño o estilos de vida deficientes.
Y acá otra vez la importancia de una actividad física adecuada, el no fumar, la alimentación. Y también pensando que esto es tan complejo, pero al mismo tiempo hacerlo sencillo, fácil, algunos predictores más fuertes de desarrollar trastornos temporomandibulares también son los más fáciles de evaluar, exactamente como la somatización, la depresión, la ansiedad, son fáciles de determinar, o al menos los síntomas que nos pueden dar. Lo podemos utilizar con las escalas de resultado. Entonces, nosotros podemos dar una gestión adecuada a las personas integrándolo dentro de un abordaje biopsicosocial. Bueno, eso es la charla de hoy. Espero que haya colmado sus expectativas. Eh, yo les agradezco mucho por esta semana de haberse sumado a esta fisioterapia Quédate en Casa. Ha sido para nosotros muy satisfactorio y al mismo tiempo reconfortante poder haber compartido conocimiento con cada uno de ustedes. Al inicio fue una devastado, perdón, se había rebasado las expectativas, pero supongo que al pasar los días ha ido cambiando esta condición. Pero nosotros agradecidos, yo en especial agradecidos con Pablo, con Lucas, con Nico, con David, con Romaldo, con Andrés, por esta predisposición a compartir conocimientos. Y aún mañana tenemos todavía una charla con Mauricio González, así es que todavía no se desprenden de esta semana de fisioterapia en casa. Y lo que yo digo es que todo lo que hagamos, si no tiene sentido para la persona, será solamente una confirmación de que la fisioterapia o el abordaje clínico no es eficiente. Muchas gracias y voy a ver si tengo algunas preguntas para poder responderlas. Gracias a cada uno de ustedes. A ver, ¿hay alguna pregunta? Claudio me habla acerca de las variables contextuales. Sí, eso es realmente, yo creo que cuando hablamos de los factores psicosociales o el enfoque biopsicosocial, yo creo que el contexto ni siquiera está dentro de esto. ¿Por qué es tan amplio el contexto? ¿En qué sentido? Porque sabemos que la sociedad tiene una secuencia o una organización en el tiempo no tan variable, ¿no? Todos vivimos la sociedad peruana tiene una característica que se cuantifica durante el tiempo y no es tan variable, pero el contexto individual sí es muy variable, porque yo puedo vivir diferente al vecino y el vecino vive diferente al otro vecino. Y al mismo tiempo, cuando tenemos condiciones clínicas, el contexto influye significativamente en el comportamiento de los síntomas. Modular el contexto es una estrategia muy, muy importante en las personas con dolor crónico. Nosotros tenemos que utilizar esas habilidades blandas que nos decía David el otro día para que estas acciones que sabemos que desde el tejido no podemos hacer grandes cambios en las personas con dolor persistente, quizás estas habilidades blandas como la comunicación, la escucha activa, pueden modular y cambiar el contexto en las personas. Bueno, espero que resuelva tu pregunta, Claudia. Bueno, creo que esa es todas las preguntas que tengo, no tengo más preguntas. Yo les agradezco a cada uno de ustedes por haber sumado. Espero que haya quedado entre lo posible más dudas que certezas, porque la idea es eso, ¿no? Sabemos que la ciencia avanza y hay que estar dispuestos a este cambio, porque no podemos seguir haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Muchas gracias a todos, que tengan buenas noches.